continuación vamos a llevar dos temas que son bastante cortos, ¿no? Y que tienen cierta relación por el nombre, pero que en realidad tanto en la fisiopatología como en sus características son bastante diferentes, ¿no? Estoy hablando en primer lugar del síndrome nefrítico. Entonces, a continuación, pues vamos a estudiar ello. Bueno, tienes aquí una imagen de un glomérulo, antes que nada, si tú puedes observar. En esta imagen pues tienes lo siguiente, ¿no? El espacio de Bowman, lo que te estoy señalando aquí con el mouse del ratón, y dentro pues ves unos capilares muy congestionados, ¿no? Se van a distinguir áreas mesangiales también congestionadas, y es la expresión viva del síndrome nefrítico. Bien, ¿cómo definimos al síndrome nefrítico? Es un síndrome agudo, ¿no? Principalmente. Entonces tiene características que son las siguientes. Tiene hematuria, que es lo más característico, y generalmente en la mayoría de las veces es de tipo macroscópico, ¿no? El síndrome nefrítico también cursa con edemas, hipertensión arterial. En muchas ocasiones, en la mayoría, se llega a una oliguria y a una insuficiencia renal, ¿no? Y también puede presentar proteinuria moderada, que no llega a rango nefrótico. Eso te lo explico más adelante. Entonces, hematuria, edemas, hipertensión arterial, insuficiencia renal aguda y proteinuria moderada. Esas son las características del síndrome nefrítico. Y la principal es la que te he indicado, ¿no? La hematuria. Bien. Entonces aquí en la diapositiva tengo un esquema. En la figura A tengo un corte de un glomérulo normal. La parte central es el mesangio. Y es donde se va a producir principalmente el daño en el síndrome nefrítico. Entonces, hacemos una descripción básica de este pequeño corte, ¿no? La célula mesangial, la célula endotelial, por dentro ves, ¿no? Los vasos, la célula endotelial, algún eritrocito, los podocitos que están fuera, la membrana basal, que es esta que te estoy indicando, entre los podocitos, la membrana basal y el endotelio. ¿Esto qué forma? Eso, la barrera de filtración. Por eso nos interesa sobre todo en el síndrome nefrótico. Lo que nos interesa ahora es el mesangio y la célula endotelial. Entonces, en la figura B, tú lo que vas a ver es lo siguiente. Primero, una proliferación de estas células mesangiales. Es que se van a llenar de células mesangiales. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio, ya sea autoinmunitario o por algún otro agente. ¿Y qué es lo que pasa? Al haber células mesangiales en proliferación, se van a dañar también y van a proliferar las células endoteliales, es decir, de los vasos sanguíneos. Al proliferar las células endoteliales se va a dañar la barrera de filtración. Por lo tanto, van a salir tanto proteínas como eritrocitos. Y estos eritrocitos es lo que dan la característica de la hematuria, ¿sí? Entonces recuerden, en el síndrome nefrítico hay una alteración sobre todo del mesangio y de las células endoteliales. Otra vez vamos a hablar de los datos clínicos. Recuerda, la hematuria es la principal. Es el hallazgo más frecuente en el síndrome nefrítico, ¿no? Y en la mayoría de los casos es, como ves aquí en la imagen, de tipo macroscópico. Posteriormente vemos la hipertensión, que también es un hallazgo frecuente, ¿no? Esto es causa principalmente porque hay una retención hidrosalina. El edema también es producto de la retención hidrosalina, y esto quiero que te quede claro porque el edema del nefrótico que vamos a ver después es de otra causa, ¿no? En el nefrítico el edema es por retención hidrosalina, ¿no? También hay proteinuria en el síndrome nefrítico, pero evidentemente las cifras son mucho menores, no son inferiores a 2 gramos día, ¿no? Y casi siempre está presente la oliguria y la insuficiencia renal. Bien, entonces, aquí te voy a hacer el esquema de mi glomérulo.
¿no? Mi célula endotelial, mis células endoteliales, mi cápsula de Bowman, mis podocitos. ¿No? Aquí se produce la lesión en el mesangio. Como se produce la lesión en el mesangio, hay una lesión glomerular, que es lo primero que vemos. ¿Qué más produce? Inflamación. Al producir inflamación, disminuye el filtrado glomerular. Como produce inflamación y se lesiona esta barrera, ¿no?, entre el endotelio, la célula epitelial y la membrana basal, pues hay salida de eritrocitos, lo que nos condiciona una hematuria, una proteinuria. Como disminuye el filtrado glomerular, tendremos oliguria. La oliguria activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que nos provoca una retención de sal y agua. Esta retención de agua y sal nos provoca hipertensión arterial y también edema. Entonces, esa es la fisiopatología básica del síndrome nefrítico. Lesión glomerular, otra vez, inflamación del glomérulo, lesión de la barrera, hematuria y proteinuria. Como hay una disminución del filtrado glomerular, tenemos oliguria. Al haber oliguria, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene agua y sal. Como retengo agua y sal, me produce edema e hipertensión arterial. Bien, la etiología, esto sí es importante que te lo aprendas de una manera práctica, ¿no?, porque esto sí es muy preguntable. Y es que la etiología del síndrome nefrítico puede ser, primero, por unas glomerulonefritis primarias, glomerulonefritis secundarias o por otras causas. Dentro de las glomerulonefritis primarias y de forma global, la causa más frecuente de síndrome nefrítico es la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿sí? Es la causa más frecuente, seguida de la nefropatía por inmunoglobulina A o la nefropatía IgA, ¿sí? A nivel de las glomerulonefritis secundarias, pues evidentemente está presente la nefropatía lúpica, distintos tipos de vasculitis como las granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la poliangitis microscópica, microglobulinemia, etc., ¿no? Y entre otras causas puede haber el tromboembolismo renal, la nefritis intersticial, te pueden producir un síndrome nefrítico. Pero sin embargo, quiero que te quedes con este dato, ¿no?, que la causa más frecuente de síndrome nefrítico es por una glomerulonefritis post-estreptocócica. Bien, no vamos a tocar el tema de glomerulares porque sería un tema inmenso realmente, ¿no? Pero sí que tienes que tener algunos datos de la causa más frecuente del síndrome nefrítico, ¿no? Vamos a hablar un poco de la glomerulonefritis postestreptocócica. Va a afectar principalmente a niños, ¿no?, sobre todo entre 2 y 14 años. Y como te había indicado más atrás, es que es la forma más frecuente de síndrome nefrítico, ¿no? ¿Cuál es la característica? Es que el paciente tiene antecedente de haber sufrido una infección, ya sea de piel en forma de impético o de faringe, como una faringoamigdalitis, por un estreptococo de tipo M, ¿no? Pero tiene un antecedente previo, es decir, hay un periodo de latencia. La glomerulonefritis no se produce al mismo tiempo que la infección, ya sea por la piel o ya sea por la faringe. Es decir, una persona que tiene impétigo por estreptococo tiene que esperar entre 2 a 6 semanas para que se desarrolle una glomerulonefritis. Y en una faringitis postestreptocócica te tiene que esperar a más o menos entre 2 a 4 semanas para que se desarrolle una glomerulonefritis postestreptocócica. Esta condición es necesaria para definir a esa glomerulonefritis, ¿sí? También existe disminución del complemento, sobre todo del C3, ¿no? ¿Y cómo vamos a realizar el tratamiento? Evidentemente, el tratamiento va a ser enfocado al síndrome nefrítico, ¿no? Tratamiento de la hipertensión arterial, del edema, etc., ¿no? Normalmente la hematuria y la proteinuria, sobre todo en los niños, va a desaparecer entre las 3 y las 4 semanas. Y por lo general el pronóstico es muy, pero muy favorable. Muy, pero muy raras veces se utilizan antibióticos, ya que la parte infecciosa pues, se ha producido muchas semanas previas, como te he indicado, ¿no? Aquí en la imagen lo que tú ves pues, es lo mismo, ¿no? Es un glomérulo, ¿no?
en el cual ya no distingues el espacio de Bowman, ¿no? Porque se ha llenado primero de células endoteliales, se ha llenado de células mensagiales, etc., ¿no? Bien, la nefropatía IgA, la nefropatía por inmunoglobulina A, es la segunda en frecuencia de producir un síndrome nefrítico, ¿no? ¿Cuál es su característica? Se caracteriza por hematuria episódica con depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio del glomérulo. A diferencia de la postestreptocócica, generalmente afecta a varones jóvenes de entre 20 y 39 años, ¿no? Y es una de las glomerulonefritis más comunes a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología? Lo más común es episodios recurrentes de hematuria macroscópica, y esto sí que es clave, durante la infección de vías aéreas superiores. Eso es lo que le diferencia con la glomerulonefritis postestreptocócica. En la postestreptocócica hay un periodo de latencia. En cambio, en la nefropatía IgA hay una infección de vías respiratorias, inmediatamente hay brotes de hematuria, es decir, no hay semanas, no hay periodos de latencia, ¿sí? ¿Cómo realizamos el tratamiento? Evidentemente enfocado a síndrome nefrítico, ¿no? El tratamiento de la proteinuria, pues con IECAS o ARA2. Y si estamos frente a una nefropatía realmente muy agresiva, pues en algunos casos corticoides o plasmaféresis. Bien, y por último vamos a ver el tratamiento, ¿no? El tratamiento en general del síndrome nefrítico tiene que ir enfocado hacia la etiología, ¿sí? Hacia la causa principal, las glomerulonefritis, ya sean primarias o secundarias. Sin embargo, hay unos parámetros generales, ¿no? Para los cuales podemos controlar el síndrome nefrítico. Por ejemplo, la presión arterial y los edemas los vamos a controlar con el uso de los IECA y ARA2. Y si no, como segunda opción, podemos usar diuréticos de asa como la furosemida, ¿no? Muy rara vez, como te he indicado, se valora el uso de antibióticos, ya que el periodo, ¿no?, infeccioso pues ha pasado con un periodo de latencia hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces rara vez utilizamos antibióticos. En el caso de enfermedades autoinmunitarias, como en algunas glomerulonefritis, principalmente las membranoproliferativas o incluso en la IgA, podemos utilizar corticoides u otros inmunosupresores.